Imagínate un mundo donde todo es de todos. Donde no hay ricos ni pobres, donde todos tienen lo mismo y nadie se queda atrás. Suena bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando intentamos hacerlo realidad? ¿Es posible crear una sociedad así o estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez? La idea del socialismo ha fascinado a millones de personas a lo largo de la historia. Ha sido el sueño de filósofos, la bandera de revoluciones y el fundamento de gobiernos que han prometido acabar con la desigualdad y traer justicia para todos. Pero cuando miramos al pasado, nos encontramos con una historia llena de esperanza y, al mismo tiempo, de fracasos catastróficos. Muchos creen que el socialismo es simplemente una buena idea que ha sido mal implementada. Otros, en cambio, dicen que el problema no es la implementación, sino la idea en sí. Pero antes de decidir de qué lado estás, vamos a recorrer la historia. Vamos a ver lo que realmente ha pasado cuando se ha intentado aplicar el socialismo en el mundo real. Y lo que descubras puede sorprenderte. La historia del socialismo comienza con una promesa, la promesa de igualdad. La promesa de que nadie tendrá demasiado y nadie tendrá demasiado poco. La promesa de que el trabajador será dueño del fruto de su esfuerzo y que la avaricia desaparecerá. Pero esta promesa se enfrenta a un problema fundamental, la naturaleza humana. Porque si bien es cierto que los seres humanos podemos ser generosos y cooperativos, también es cierto que somos ambiciosos, competitivos y, en muchos casos, buscamos obtener más que los demás. Tomemos uno de los primeros intentos de socialismo a gran escala, la Revolución Rusa de 1917. En su origen, la revolución prometía un nuevo mundo sin explotadores ni explotados. El proletariado, dirigido por Lenin y los bolcheviques, tomaría el poder y construiría una sociedad sin clases. Al principio, las medidas parecían funcionar, se expropiaron tierras, se nacionalizaron industrias y se eliminó la propiedad privada. Pero muy pronto aparecieron problemas. La producción agrícola cayó en picada porque los campesinos, sin incentivos para producir más allá de lo que necesitaban para sobrevivir, dejaron de cultivar en grandes cantidades. En poco tiempo, el país se enfrentó a hambrunas devastadoras. Y esto no fue un hecho aislado. En China, bajo el mandato de Mao Zedong, se implementó el llamado Gran Salto Adelante, un ambicioso plan para transformar la economía del país. El gobierno colectivizó las tierras, impuso cuotas de producción y eliminó la propiedad privada en el campo. El resultado fue una de las hambrunas más mortales de la historia, entre 15 y 45 millones de personas murieron. Todo porque el sistema no tenía mecanismos para corregir errores, porque cuando el Estado lo controla todo, admitir un fracaso significa admitir que el sistema mismo no funciona. Pero tal vez pienses, esos fueron errores del pasado. El socialismo de hoy es diferente. Entonces hablemos de experimentos más recientes. Venezuela, un país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo, adoptó políticas socialistas bajo Hugo Chávez con la promesa de acabar con la pobreza y darle al pueblo lo que se merecía. Durante un tiempo, la economía pareció florecer. Pero con el tiempo, las políticas de expropiaciones, el control de precios y la corrupción descontrolada llevaron al colapso. Hoy, la inflación en Venezuela ha alcanzado niveles astronómicos, la escasez de alimentos y medicinas es crítica y millones de personas han huido del país. Pero antes de sacar conclusiones, veamos la otra cara de la moneda. Porque hay países que han adoptado modelos socialistas con aparente éxito. Noruega, Dinamarca, Suecia. ¿Por qué ellos sí funcionan? Aquí es donde entramos en una distinción clave, no es lo mismo socialismo que estado de bienestar. Los países nórdicos han desarrollado sistemas con altos impuestos y amplios servicios públicos, pero no han eliminado la propiedad privada ni han controlado completamente la economía. De hecho, muchas de sus economías son profundamente capitalistas, con mercados libres y una fuerte protección de la propiedad privada. Lo que han logrado es un balance entre intervención estatal y libertad de mercado. Y es por eso que funcionan. Entonces,
¿puede funcionar el socialismo? La historia parece darnos una respuesta clara: cuando el Estado controla toda la economía, los incentivos desaparecen, la producción cae y, eventualmente, el sistema colapsa. Pero cuando se combinan elementos de justicia social con una economía de mercado, los resultados pueden ser distintos. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado formas de organización que prometan equidad, justicia y bienestar para todos. El socialismo, con su ideal de una sociedad sin clases y sin explotación, ha sido una de las más debatidas. Pero, ¿qué nos dice la historia? ¿Puede realmente funcionar o es una utopía condenada al fracaso? Para responder a esto, primero debemos entender qué es realmente el socialismo. No desde el punto de vista de los discursos políticos, sino desde la realidad de su aplicación. El socialismo promete que la propiedad de los medios de producción esté en manos del pueblo, eliminando la desigualdad y garantizando que cada quien reciba según sus necesidades. Suena justo, suena ideal, pero ¿ha funcionado en la práctica? Si miramos la historia, encontramos una serie de experimentos socialistas que han intentado aplicar esta visión. Uno de los primeros fue la Comuna de París en 1871. Fue un gobierno revolucionario establecido por los trabajadores, con ideas de igualdad, autogestión y justicia social. Sin embargo, duró apenas 2 meses antes de ser brutalmente reprimido. Luego tenemos la Revolución Rusa de 1917. Lenin y los bolcheviques tomaron el poder con la promesa de una sociedad sin explotadores ni explotados. Al principio, la idea de una economía planificada parecía funcionar. Se expropiaron tierras, fábricas y bancos. Pero pronto surgieron problemas, la producción se desplomó, la falta de incentivos generó escasez y el Estado tuvo que recurrir a la represión para mantener el control. Stalin llevó el socialismo a un nivel aún más extremo con la colectivización forzada y los planes quinquenales. El resultado: millones de muertos por hambrunas, campos de trabajo forzado y un sistema donde el miedo y la represión eran la norma. Pero quizá algunos piensen, eso no era verdadero socialismo. Entonces, veamos otros ejemplos. Mao Zedong en China intentó su propia versión con el Gran Salto Adelante. Se prometió un desarrollo acelerado, pero en la práctica se tradujo en hambruna masiva y un control estatal que destruyó la economía. ¿Y qué hay de Cuba? La revolución de 1959 fue recibida con entusiasmo. Fidel Castro prometió un país sin desigualdades, con salud y educación para todos. Y sí, la alfabetización mejoró, pero el sistema económico colapsó, la dependencia de subsidios soviéticos mantuvo a la isla a flote por años, y cuando la URSS cayó, Cuba entró en una profunda crisis. Algunos mencionan a Venezuela como otro intento reciente de socialismo. Hugo Chávez prometió acabar con la pobreza y redistribuir la riqueza del petróleo. Durante un tiempo, la economía parecía prosperar, pero al final, el control estatal, la corrupción y la falta de producción llevaron a una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI. Pero hay quienes dicen que el socialismo sí ha funcionado, y apuntan a los países nórdicos como ejemplo. ¿Suecia, Noruega, Dinamarca, son socialistas? La realidad es que no. Son economías de mercado con fuerte presencia del Estado en el bienestar social, pero respetan la propiedad privada y el libre mercado. Entonces, ¿por qué el socialismo ha fracasado una y otra vez? Hay 3 grandes razones: la falta de incentivos, la burocracia y la imposibilidad de planificar una economía compleja desde el Estado. Cuando el gobierno controla todo, la creatividad, la innovación y la eficiencia desaparecen. Imagina que trabajas en una fábrica donde, sin importar cuánto te esfuerces, siempre recibirás lo mismo que el resto. ¿Te esforzarías más? ¿O harías lo mínimo indispensable? La historia nos dice que, cuando el esfuerzo individual no tiene recompensa, la productividad cae. Además, la burocracia se vuelve gigantesca. En una economía planificada, todo tiene que ser regulado, medido, controlado. Las decisiones no las toma el consumidor o el empresario, sino un burócrata que muchas veces no tiene idea de lo que realmente necesita la gente. Y finalmente, la idea de que un grupo de personas pueda planificar toda una economía ha demostrado ser imposible. Los mercados son dinámicos,
Los gustos cambian, las necesidades evolucionan. No hay una fórmula mágica que pueda prever cada necesidad humana. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Que el socialismo es una idea que promete mucho, pero que en la práctica ha fracasado una y otra vez. Porque los seres humanos no somos engranajes en una máquina, sino individuos con aspiraciones, talentos y deseos únicos. Pero esto no significa que el capitalismo sea perfecto. Tiene fallas, genera desigualdad y necesita regulaciones para evitar abusos. Sin embargo, ha demostrado ser el sistema más efectivo para generar riqueza, innovación y elevar la calidad de vida de las personas. Al final, la pregunta no es si el socialismo puede funcionar, sino si estamos dispuestos a aprender de la historia y buscar un sistema que equilibre la libertad económica con el bienestar social, sin caer en los errores del pasado. ¿Y tú, qué piensas? ¿El socialismo es el camino o la historia ya nos dio la respuesta?